Gracias por acompañarme en esta oración. Lo invito a que continúe usted esta tarde orando también por cada uno de estos hermanos, para que el Señor así sea fortaleciéndole de manera especial. Mi hermano, yo le invito a que usted abra su Biblia en esta mañana en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 29. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29, y que cuando tengan el texto puedan ponerse de pie conmigo para darle lectura. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 29. Hoy nosotros comenzaremos una nueva serie de predicaciones. Usted sabe que hemos predicado juntos libros completos. Comenzamos a predicar Marcos, luego predicamos Habacuc, luego fuimos al Nuevo Testamento y predicamos y estudiamos juntos la carta de Pablo a los Colosenses. Así que ahora regresamos otra vez al Antiguo Testamento y vamos a predicar el libro de Jonás. Pero quizás usted se pregunta, ¿por qué si vamos a comenzar una serie sobre el libro de Jonás, vamos a ir a Segunda de Reyes? Usted va a ver aquí, en este pasaje, en Segunda de Reyes, capítulo 14, cuál es la razón por la cual tenemos que empezar aquí, antes de adentrarnos en la historia de este famoso profeta Jonás. Dice así la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 29. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él habló, hablando por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado traer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Señor, gracias por tu palabra, nuevamente te damos. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seamos edificados a través de ella, seamos fortalecidos por medio de tu palabra, que a través de ella seamos guiados también, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de juntos estar aquí esta mañana, y los hermanos también que nos ven por los medios digitales, bendícele y gracias por ello, que podamos aprender de tu palabra y ser edificados por medio de ella en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Como le decía a mis hermanos, en esta mañana vamos a comenzar una serie nueva de predicaciones sobre este libro de Jonás. Así que desde ya les animo a que usted pueda, junto a su familia, ir estudiando este libro de Jonás, para que cuando venga acá, las predicaciones domingo tras domingo, usted pueda seguirla y sacarle más provecho. Así que le invitamos a que estudie junto a su familia ese libro de Jonás, donde aprenderemos tantas verdades acerca de Dios y su carácter. A la serie la hemos titulado Jonás, conociendo a un Salvador soberano. Usted recuerda que cuando predicamos Habacuc, el título de la serie era Descansando en un Dios soberano, porque eso es lo que nos enseñaba el libro de Habacuc. Pero el libro de Jonás le hemos titulado esta serie Conociendo a un Salvador soberano, porque precisamente eso es lo que nosotros vamos a ver, entre otras cosas, en el libro de Jonás. Vamos a ver cómo ese libro nos enseña el carácter de un Salvador que soberanamente, por deseo propio, por iniciativa propia, salva a los pecadores teniendo misericordia de ellos. En el libro de Jonás se va a resaltar el amor de Dios no solamente para su pueblo Israel, sino para todas las naciones también. La misericordia de Dios es algo que también se resalta en ese libro. Pero también una característica que tú y yo vamos a aprender juntos acá, cuando comencemos esta serie sobre el libro de Jonás,
es que el libro de Jonás nos enseña que Dios tiene control, mi hermano, sobre todas las cosas. Y es muy interesante el libro de Jonás porque nos dice que Dios tiene control hasta de los detalles más pequeños que están alrededor de nosotros. Jonás iba a conocer esa gran verdad. Y nos vamos a dar cuenta con él cómo él conoció que hasta los detalles que parecen insignificantes, aún en esos detalles Dios está al control. También veremos otra de las enseñanzas del libro de Jonás que aprenderemos en esta serie que comienza hoy. Veremos cómo Dios cumple cada uno de sus propósitos, sin importar quién se levante en contra de ellos. Usted quizá en su mente ya tiene una idea de lo que trata esa historia de Jonás. Y usted sabe que aunque en algún momento trató Jonás de interferir en los planes de Dios, al final de cuentas, este libro nos enseña que Dios siempre cumple su propósito, no importa quién o qué se levante en contra de eso. Pero antes de adentrarnos de lleno, ahí a comenzar a ver Jonás capítulo 1, verso 1, es importante, mi hermano, que conozcamos un poco acerca del contexto histórico en el cual se desarrolla esta famosa historia de Jonás. Es por eso que en esta mañana vamos a ver este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29. Porque, mi hermano, este es el primer pasaje o la primera mención en la Biblia sobre un profeta que se llama Jonás. Así que, si Dios permite, el domingo próximo comenzaremos allá con Jonás capítulo 1, verso 1, pero hoy, para conocer un poco el trasfondo de quién era este profeta y los tiempos en el cual le tocó a él predicar, por eso vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 14. De igual forma, mi hermano, es importante recalcar de forma introductoria que este pasaje que vamos a ver hoy, Segunda de Reyes 14, nos muestra como una radiografía de cómo estaba el pueblo, espiritualmente hablando, en los tiempos que Dios levantó a este profeta Jonás. Así que esta historia que veremos hoy está aquí en el libro de Segunda de Reyes, un libro que originalmente, mis hermanos, era parte de un grupo de libros. Usted sabe que en la Biblia nuestra tenemos Primera y Segunda de Reyes, incluso tenemos Primera y Segunda de Samuel, pero en algunas colecciones antiguas aparecían todos estos libros juntos, estos libros desde Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes, porque son libros que hablan acerca de esos reyes que Dios permitió que el pueblo tuviera en algún momento dado. Nos hablan acerca de esos reyes buenos, o sea, reyes que siguieron la palabra de Dios, pero nos habla también acerca de esos reyes perversos que se alejaron de los propósitos de Dios. Precisamente este libro de Segunda de Reyes, en el cual veremos esta historia en esta mañana, habla sobre una época de transición. Segunda de Reyes comienza con la muerte de Acab, y usted quizás recuerda desde su clase del Antiguo Testamento o su viaje por el Antiguo Testamento. Usted recuerda quién era Acab, un rey perverso que se levantaba en contra del profeta Elías y de todo lo que Dios lo había llamado a hacer. Así que este libro es un libro de transición, donde ya muere Acab, ese rey perverso, se levanta otra generación. Es un libro de transición también en el sentido de los profetas de Dios, porque ahora el profeta de Dios que estaría más activo aquí en el libro de Segunda de Reyes ya no sería Elías, ahora sería Eliseo, que fue la persona que Dios levantó para que sucediera a Elías. Así que en medio de este tiempo, mi hermano, es que aparece aquí el listado de estos reyes del pueblo de Dios. Usted debe recordar que cuando murió David comenzó a reinar su hijo Salomón, y el reino fue muy próspero, el reino se expandió en gran manera. Pero luego, cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos partes. En el reino del norte, con capital allá en Samaria, una de las ciudades más importantes, y el reino del sur, allá con la ciudad más importante, siendo Jerusalén. Así que desde que murió Salomón, usted encuentra en la Biblia ese registro de los reyes del norte, o sea, el pueblo de Israel dividido entre los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes del norte que se habían apartado de Dios, y los reyes del sur, muchos de ellos, aunque buscaron de Dios en algunas ocasiones, también pecaron en gran manera contra el Señor. Dentro de todos estos acontecimientos históricos, cuando se levantaban reyes, Dios siempre enviaba a su profeta. Dios siempre levantaba a un profeta para que hablara o revelara la voluntad de Dios para el pueblo. Usted sabe que esa fue la función de los profetas.
La función de los profetas, especialmente en este contexto histórico en el cual estamos viendo en esta serie, era revelar la voluntad de Dios para el pueblo. Era llamarle la atención al pueblo. Era llamarle la atención a un pueblo que se había desviado de la palabra de Dios, que ahora estaba viviendo en contra de aquel Dios que los había salvado. Hermano, por eso la palabra de Dios, siempre que se predica la palabra de Dios, hay una característica que compartimos los predicadores con esos profetas del Antiguo Testamento. Cuando llamamos desde la predicación a que volvamos otra vez a los caminos de Dios, a que nos arrepintamos, a que no sigamos según nuestros caminos, sino según el camino de Dios, estamos imitando, estamos siendo parte de esa línea de profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Así que vemos aquí, mi hermano, estas descripciones que se dan en el libro de Segunda de Reyes sobre estos reyes que se habían levantado en el pueblo. Así que especialmente veremos en esta mañana, basado aquí en este pasaje, veremos dos cosas. Número uno, versículos 23 al 24, veremos la descripción de un rey perverso que revela el corazón del pueblo para con su Dios. Eso es lo primero que veremos aquí en los versos 23 al 24. Un rey perverso que revela el corazón del pueblo de Israel para con Dios. Y luego los versículos 25 al 27 veremos todo lo contrario. Un profeta del Señor que revela el corazón de Dios para con su pueblo. Mientras ese rey, como veremos esta mañana, Jeroboam II, revelaba el corazón del pueblo para con Dios, un corazón corrupto, un corazón que se había apartado de los caminos de Dios, veremos cómo a través del profeta Jonás, Dios revela su corazón para con ese pueblo rebelde. Así que acompáñenme ahí desde el verso 23 y 24 para ver este primer punto. Un rey perverso que revela el corazón del pueblo para con Dios. Mira lo primero que se nos muestra aquí. Se nos dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Aquí comienza hablándonos sobre el rey Amasías, hijo de Joás, que era un rey en el reino del sur. Y luego se nos da este detalle acerca de nuestro personaje en esta mañana, en este primer punto, nuestro personaje principal, que se llamaba Jeroboam II. También era hijo de un hombre que se llamaba Joás, pero no son la misma persona. De hecho, su padre había sido también un rey muy perverso. Su padre había sido un rey que había ayudado a que el pueblo se alejara de los caminos de Dios. De hecho, su papá, el papá de este rey que veremos hoy, Jeroboam, en algún momento dado se enfrentó con el profeta Eliseo. De hecho, fue el último rey con el cual Eliseo como profeta tuvo que tratar antes de morir. Así que es muy probable que Jeroboam, el rey del cual nosotros hablaremos esta mañana, que conoció a Jonás, es muy probable que Jeroboam también en algún momento, aunque sea en su niñez, haya conocido o haya escuchado a ese famoso profeta Eliseo. Así que se nos da este detalle aquí, primeramente, que este rey, Jeroboam, reinó 41 años. Y ya cuando usted conoce la cronología de la Biblia, eso debe llamar nuestra atención. Porque esto convierte a Jeroboam en el rey que más años reinó en la nación de Israel, allá en el reino del norte. Y este rey, mi hermano, fue un rey muy poderoso, fue un rey que fue el más grande estratega militar, fue un rey que políticamente nadie se podía comparar con él, fue un rey que trajo mucha prosperidad económica a la nación de Israel, pero fue un rey, como veremos más adelante, que se apartó de los caminos de Dios. Este rey es comparado, miren lo que nos dice aquí el versículo 24: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este rey que es llamado Jeroboam II es comparado aquí con Jeroboam I, que había sido un rey muy perverso. Oye, ahorita yo le decía que cuando Salomón murió se dividió el reino entre el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur reinó uno de los descendientes de Salomón, pero en el reino del norte, rebelándose contra toda autoridad, comenzó a reinar este hombre llamado Jeroboam
primero. Y este hombre había sido perverso, porque este hombre llevó al pueblo de Dios a apartarse del Señor. Incluso lo llevó a la idolatría. Usted debe recordar, mi hermano, quizás esa historia que se nos dice que cuando murió Salomón y Jeroboam se fue al reino del norte y comenzó a hacer su propio reino, él mandó a construir en algunas ciudades unos becerros de oro y comenzó a decirle al pueblo: oye, vengan, no vayan al templo, no vayan a Jerusalén, donde está el templo de Dios. Vengan acá a las ciudades del norte, que yo les he construido estos magníficos becerros de oro para que ustedes los adoren. Usted sabe, tan perverso era este hombre que le llegó a decir a estas personas: he aquí, señalando los dioses de oro que él había creado, a esos falsos dioses, a esos becerros de oro. Él decía: he aquí los dioses que los liberaron a ustedes de Egipto. ¿Y tú sabes qué es la peor parte de la historia? Que el pueblo, falta de entendimiento, que el pueblo con amnesia espiritual se había olvidado de cómo generaciones anteriores, quien lo había librado de Egipto, quien lo había librado de Faraón, no habían sido esos becerros de oro. Quien lo había librado de Faraón, quien los había sacado de Egipto, era el Dios Todopoderoso. Así que el pueblo se fue y se salió corriendo a adorar a estos falsos dioses, y el pueblo se desvió en gran idolatría. Jeroboam II, que es el rey que veremos en esta mañana, nos dice este pasaje que él continuó con esa rebelión, que él hizo lo malo en relativo a la palabra de Dios, que él pecó contra Dios, que él rechazó la gracia de Dios. Así que miren el contexto en el cual este profeta que nosotros vamos a estar viendo los próximos meses, Jonás, tiene que trabajar. O sea, le ha tocado ser profeta de Dios en un tiempo donde hay mucha prosperidad económica en ese lugar, donde hay un rey poderoso que está ejerciendo toda su autoridad, pero un rey perverso, un rey que se ha alejado de Dios, un rey que le ha dado la espalda a Dios y que está incitando al pueblo a adorar a otros dioses que no sea a Jehová, el Dios de los cielos. En ese tiempo tan difícil le tocó predicar la palabra, como veremos más adelante, a ese hombre llamado Jonás. Pero antes de continuar a nuestro segundo punto y ver este profeta del Señor que es llamado con un mensaje específico, es importante, mi hermano, hacer un paréntesis y recordar algo, porque Jeroboam II, este rey que se nos dice aquí en ese verso 24 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que no se apartó de los reyes de la antigüedad que habían sido perversos. Este rey, mi hermano, es un ejemplo de lo que más adelante nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del obrar del ser humano y del corazón del hombre. Usted recordará esa enseñanza de Jesús allá en Lucas capítulo 6, versos 43 al 45, donde Jesús dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, decía Jesús, habla la boca. Jesucristo simplemente había enseñado que lo que hay en la semilla que hay en el corazón del hombre va a producir un fruto. Así que la vida de Jeroboam, este rey perverso que estaba reinando mientras el profeta Jonás comenzó a predicar, la vida del rey Jeroboam refleja esa verdad. Cómo este hombre se había alejado de Dios, cómo él tenía un corazón perverso y por lo tanto sus frutos eran perversos y habían llevado al pueblo de Dios a alejarse de Dios. Hermano, usted sabe que Dios desde el libro de Deuteronomio ya le había dado instrucciones a Moisés y le había dicho que el rey tendría que tener una copia de la ley, de la palabra de Dios, una copia siempre con él, una copia personal, y siempre la debía estudiar. Por eso es que David, siendo rey, escribe el Salmo que dice: bienaventurado el varón que medita en la ley de día
y de noche. Porque él como rey literalmente tenía la responsabilidad de dirigir el pueblo de Dios, pero no a su manera. De dirigir el pueblo de Dios según los estatutos, los decretos que Dios había revelado en su palabra. Este rey Jeroboam era un rey tan perverso que ni siquiera se interesaba por lo que decía la palabra de Dios. Así que aunque la nación económicamente prosperaba, el corazón de ese pueblo estaba bien lejos de Dios. Y es en medio de todo esto que Dios levanta a un profeta. Así que mientras este rey, número uno, revela el corazón de este pueblo rebelde para con su Dios, veremos en segundo lugar, en los versos 25 al 27, cómo se levanta un profeta del Señor que revela el corazón de Dios para con un pueblo rebelde. Miren lo que se nos dice ahí en el verso 25. Se nos sigue hablando de Jeroboam y se nos dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Hefer. Se nos dice en este pasaje que este rey Jeroboam había escuchado una profecía del profeta Jonás. De hecho, se nos da detalles acerca de este profeta. Es la primera información que se nos da de él. Nos dice que su papá se llamaba Amitai y que era un profeta de la región de Gad-Hefer. Esa era la región de Galilea, donde cientos de años después Jesucristo estaría predicando el Evangelio. Así que, al igual que Jesús, Jonás fue un profeta galileo, fue un profeta que salió de esa región en el norte de Israel. Así que se nos dice en este pasaje que Jeroboam, o bajo el reino de Jeroboam, el territorio fue expandido, el territorio del pueblo de Israel. Como les decía, había prosperidad por todas partes. Este hombre era un gran estratega, como les decía ahorita, militar, que había expandido los terrenos de su nación a tal punto que lo podían comparar con la gloria que había tenido el rey Salomón cuando el reino estaba en su máximo esplendor. Así que vuelvo y repito, el tiempo en el cual se levanta Jonás era un tiempo de gran prosperidad política, económica, de grandes logros alcanzados por este rey para el pueblo. Sin embargo, toda esta prosperidad política, económica, expansionista, mis hermanos, había llevado al pueblo a vivir a espaldas de Dios. Lo que se supone que llevara al pueblo a vivir según la voluntad de Dios, según los principios de Dios, reconociendo que era Dios el que les había dado todas esas victorias, que era Dios el que le había permitido al rey poder conquistar todas esas tierras nuevas. El reino fue cada vez siendo más próspero económicamente, pero ese mismo reino, ese mismo pueblo fue cada vez yendo a la bancarrota espiritual. Ese mismo reino tenía oro por todas partes, tenía gloria humana por todas partes, pero tenían un corazón vacío, un corazón perverso que le había dado la espalda a Dios. Algunos profetas que fueron contemporáneos de Jonás son el profeta Amós y el profeta Oseas. Así que cuando usted está leyendo su Biblia y vea las historias que aparecen en el libro de Oseas y en el libro de Amós, sepa usted que esas son historias contemporáneas con este profeta Jonás. Y precisamente cuando usted estudia esos dos libros, Oseas y Amós, nosotros podemos ver algunas características de cómo estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Jonás. Por ejemplo, cuando usted ve el libro de Amós, Amós describe cómo había una clase económica dentro de la sociedad, los ricos, que se habían hecho más ricos durante el reinado de este hombre Jeroboam por toda la prosperidad económica que había, pero sin embargo humillaban a los pobres, se habían olvidado de los más necesitados. Y Amós tiene que levantarse con un mensaje del Señor diciendo: ¿por qué ustedes se han olvidado de la palabra de Dios? Hermano, las bendiciones materiales habían cegado el corazón de este pueblo. Y esto es un asterisco, un paréntesis bien grande, muy importante que tenemos que hacer, porque es algo de lo cual nosotros como creyentes hoy nos tenemos que cuidar también. Cuando por alguna otra razón somos bendecidos,
Cuando en alguna de nuestras tareas, trabajo o situaciones o económicamente somos bendecidos, mi hermano, o seguimos recibiendo bendición de Dios tras bendición, cuida tu corazón para que no se ciegue como le pasó a este pueblo. Y este pueblo, en vez de agradecer a Dios por lo que Dios había hecho en ellos, este pueblo se comenzó a dar gloria a sí mismo. Este pueblo, en vez de vivir para Dios en agradecimiento por lo que Dios había hecho por ellos, comenzaron a vivir para ellos, comenzaron a satisfacer sus deseos mundanos con todas las riquezas que ahora tenían. Se habían olvidado del Dios que los había bendecido en gran manera. Dios nos guarde, mi hermano, de tener esa misma actitud. Así que en este tiempo, en este reino de tan grande desarrollo económico, político, militar, riqueza por todas partes, el pueblo lamentablemente se había olvidado totalmente de Dios. Miren lo que nos dice el verso 26 y 27. Las razones por las cuales Dios había bendecido a este pueblo. Miren las razones por las cuales Dios había levantado en algún momento al profeta Jonás para que le dijera al rey que los reinos durante su reinado, el reino de él iba a ser expandido, que iba a haber una gran prosperidad económica y política y expansionista. Miren por qué Dios hizo esto. Dice el verso 26: porque Jehová había mirado la amargura o la amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado traer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por manos de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, Dios levantó a este profeta para decirle al rey que Dios iba a prosperar el reino, que simplemente Dios lo iba a usar a él como un instrumento. Noten ahí el texto, dice, no, simplemente Dios, el que trajo la bendición fue Dios. Simplemente utilizó a este rey como un instrumento. El problema es que ese instrumento se rebeló contra aquel que lo estaba utilizando. Y cuando él comenzó a ver toda la gloria que se estaba llevando, cómo el reino seguía creciendo, cómo las riquezas seguían creciendo, ¿sabe qué hizo? Le dio una espalda a Dios. Y en vez de reconocer a Dios por todas las bendiciones, todas las cosas que les estaba dando, comenzó él a llevarse la gloria, comenzó él a querer ser exaltado. Pero Dios había levantado a este profeta Jonás para decirle a ese rey: Dios no se ha olvidado de ustedes. Noten conmigo específicamente el verso 26, cuando dice que en el tiempo de necesidad, antes de esa gran prosperidad económica a la que había llegado el reino de Israel, antes de eso, dice el texto, el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel. El Señor miró al pueblo y el Señor se dio cuenta que su pueblo estaba amargamente afligido, como dice ese pasaje. Que el pueblo estaba en necesidad, que estaba en escasez, que necesitaba ayuda, que no tenía ninguna ayuda. Nos dice ese versículo 26, la segunda parte, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y cuando todo el mundo había abandonado a Israel, su Dios se acordó de ellos. De hecho, viene a mi mente la imagen del salmista cuando decía: Jehová, tú eres mi ayudador. Cuando ya nadie ayudaba a este pueblo, incluso cuando este pueblo se había rebelado contra él y olvidado de él, Dios, sin embargo, con su gracia y misericordia, los ayudó, los bendijo. Nos dice el verso 27 que el Señor había, dice ese pasaje, que el Señor no había determinado raer. Raer significa quitar, destruir. Que el Señor no había determinado destruir el nombre de Israel. O sea, Él todavía tenía plan con ese pueblo. Él no iba a destruir del todo. Él iba a derramar misericordia sobre ellos. Así que en ese tiempo, donde todavía ellos no habían alcanzado la gloria que alcanzaron en un momento dado, Jonás había levantado y le había dicho al rey: Jeroboam, Dios te va a usar como un instrumento,
Porque Dios no se ha olvidado de su pueblo. Porque Dios, dice ese verso 25, Él miró, Él vio la amargura, la aflicción. Él se dio cuenta que este pueblo está solo, que no tiene ningún ayudador. Así que Dios te va a usar como un instrumento en ese plan que Él tiene. El problema, mi hermano, como hemos venido diciendo hace unos minutos atrás, es que cuando esa prosperidad comenzó a llegar, el rey comenzó a llevarse la gloria a él, y el rey comenzó a olvidarse cada vez más de Dios que lo estaba bendiciendo. Así que este es el contexto, mi hermano, en el cual se levanta este profeta Jonás. Y fuera de esto, no volvemos a escuchar de Jonás hasta que usted abra su Biblia, allá en Jonás capítulo 1, verso 1, y nos comienza a hablar acerca de ese hombre. Pero miren el contexto, miren la primera profecía que él le tocó dar. A un tiempo donde el pueblo se había olvidado de las bendiciones de Dios, y Jonás se había levantado para decirle que el Señor no se había olvidado, que el Señor era su ayudador y que el Señor había mirado su muy amarga aflicción. En otras palabras, a Jonás le tocó hacer lo que le tocó hacer a todos los profetas: decirle a esta gente: no se sigan mirando ustedes mismos, pongan sus ojos en el Señor, en aquel que los ha bendecido. Pero mis hermanos, aquí aparece una verdad muy importante, esa línea que dice que Jehová miró la amarga aflicción de Israel. Porque eso es una verdad latente en las Escrituras, que no solamente se quedó ahí, que era solamente para el reino del norte, para el pueblo de Israel en un momento dado. Esa misma verdad nosotros podemos estar seguros, hermanos, con toda certeza en esta mañana, que esa línea que aparece ahí de que el Señor mira la amargura y la aflicción de su pueblo, que esa línea sigue siendo real en la mañana de hoy. Y saben que el salmista reflexionaba sobre esto, y el salmista allá en el Salmo capítulo 11 versículo 4 decía: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano, tú puedes estar seguro de algo en esta mañana: es que el Señor, como dice este pasaje, está en su santo templo, está sentado ahí reinando con toda autoridad. Y segundo, que no se ha desaprendido de su pueblo, que sus ojos ven, que sus párpados examinan, que Él está pendiente a lo que ocurre en este mundo, especialmente a lo que ocurre con cada uno de sus hijos, a lo que ocurre con su pueblo. Cuando usted va al libro de Éxodo y comienza a ver los primeros capítulos del libro de Éxodo, se da cuenta que en un momento dado, cuando Dios llamó a Moisés para darle la tarea de que fuera a libertar al pueblo, Dios le dijo a Moisés: yo he visto, utiliza este mismo término, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo sé que mi pueblo está en esclavitud, por eso yo estoy levantándote a ti como un libertador. Y vez tras vez, usted lo ve en la Biblia, ese Dios que ve, ese Dios que mira la aflicción de su pueblo. Hermano, eso debe ser un gran consuelo para nosotros en esta mañana, saber que Dios mira la aflicción de su pueblo, saber que Dios conoce la aflicción, la amargura, la necesidad que nuestros corazones puedan tener en esta mañana. Pero ¿saben qué ocurrió, mis hermanos? A pesar de que Dios había bendecido a este pueblo, a pesar de que Dios le dijo: yo, cuando ustedes nadie lo ayudaba, yo fui el que los ayudé, Dios envió al profeta Jonás para recordarle eso al pueblo. Este rey perverso no le hizo caso a eso, y él quiso simplemente llevarse toda la gloria al rey Jeroboam. Más adelante se nos dice, a través del libro de, como decía ahorita, el libro de Oseas y el libro de Amós, que son contemporáneos, más adelante en esos libros se nos muestra cómo este pueblo respondió a todas esas bendiciones de Dios. Y usted esperaría encontrar en algún lugar del libro de Oseas o del libro de Amós que el pueblo fue agradecido con lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, le invito a que busque el libro de Oseas y el libro de Amós, cómo Dios tuvo que levantar a estos dos profetas para otra vez ser una voz allí en medio de ese pueblo rebelde y decirle a ese pueblo: ¿por qué le dieron la espalda al Dios que los ha bendecido? ¿Por qué le dieron la espalda al Dios que les ha dado todo?
¿Por qué en vez de adorar al único Dios verdadero que los ha salvado y los ha bendecido, por qué siguen adorando todos esos falsos dioses? Así que esa fue la forma, mi hermano, que respondió este pueblo a lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Este rey murió, mira lo que nos dice el verso 28, luego de 40 años de gran bendición y prosperidad que Dios le había dado y Dios había permitido para este pueblo, aunque este pueblo se había apartado de Dios. Mira lo que nos dice el verso 28 y 29, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamath, que había pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Como decía ahorita, desde este momento en adelante nosotros no volvemos a saber de ese profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, hasta que nos enteramos más adelante que años después Dios levantó a este profeta nuevamente para que llevara un mensaje. Ahora ese mensaje no iba a ir dirigido al pueblo de Dios directamente. Ahora ese mensaje no iba a ir dirigido a un rey del reino de Israel. Ahora ese mensaje que Dios le estaba dando a este profeta Jonás para que diera, era un mensaje dirigido a una nación pagana. Era un mensaje dirigido a la nación de los asirios, específicamente a la ciudad de Nínive, como veremos en nuestra serie. Así que es por esta razón, hermano, que Jonás es enviado por Dios para mostrarle a ese pueblo dos cosas, y lo veremos en la serie. Mientras este pueblo estaba siendo prosperado y bendecido en gran manera, expandiendo todo su territorio, pero sin embargo le habían dado la espalda a Dios, no reconocían a Dios, Dios enviaba profetas y ellos lo que hacían era apedrear a los profetas o rechazar la palabra de los profetas de Dios y por lo tanto rechazar a Dios mismo, el Dios que los había bendecido. Mientras todo eso pasaba, Dios le quería enseñar algo a este pueblo, que no solamente Él era el salvador de ellos, sino que Él era el salvador del mundo entero. Que Israel tenía una relación especial por pura gracia, no porque ellos lo merecían, sino que Dios no solamente era el Dios en el cual ellos podían decir: oye, tenemos el monopolio de Dios, tenemos el control de Dios, Dios es nuestro Dios y nos bendice ya. A través de lo que pasó en la historia de Jonás, que veremos tú y yo en esta serie, mi hermano, nos daremos cuenta que Dios le muestra al pueblo que Él no solamente es el Dios de Israel, que no es un Dios confinado a un pequeño territorio, sino que es el Dios de la tierra entera, que no solamente tiene planes para ellos, sino que tenía planes para otras naciones paganas, como la nación o el pueblo de Nínive. Pero Dios también le iba a enseñar algo muy importante. Usted sabe que ese pueblo, cuando Jonás le predicó, y lo veremos aquí, ese pueblo de Nínive se arrepintió. Así que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel que ellos, que eran la nación escogida, que ellos, que eran los que tenían las bendiciones, habían tenido las bendiciones de Dios, la revelación de Dios, los profetas de Dios habían ido ahí primero, y ellos, por toda la abundancia que tenían, se habían alejado de Dios, no se arrepentían de sus pecados, se creían la mejor nación del mundo, porque el Dios de Israel estaba con ellos. Y sin embargo, un pueblo pagano, un pueblo perverso que no conocía a Dios, se había arrepentido por la palabra de un profeta que había ido, como veremos, que había ido a regañadientes a predicar la palabra. Así que incluso a través de la acción y el llamado de Dios más adelante al profeta Jonás, que es lo que veremos en el resto de la serie, cómo se desarrolló esa historia, Dios en medio de esa historia le estaba enseñando algo a su propio pueblo que lo había rechazado a él. Y mientras otro pueblo que ni le conocía, que no había recibido las bendiciones que Israel había recibido, y sin embargo se habían arrepentido de sus pecados y ahora estaban buscando a Dios, y el mismo pueblo de Dios se había alejado de Él. Así que eso, mis hermanos, es lo que nosotros vamos a ver por los próximos meses,
mientras estudiamos ese libro de Jonás. Yo los invito a que usted, como le decía en la introducción, saque tiempo para meditar las verdades que aparecen ahí en ese libro de Jonás, porque verdaderamente son verdades que nos ayudan, edifican nuestra vida y nos ayudan en nuestro diario caminar. Pero antes de terminar en esta mañana, es importante reflexionar en algo. A la luz de lo que hemos visto, de esta primera aparición del profeta Jonás y el momento histórico en el cual le tocó vivir, le tocó dar un mensaje. A la luz de todo eso, nosotros tenemos que preguntarnos, mi hermano, ¿cómo estamos respondiendo al cuidado de Dios y a su bondad para con nosotros? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo al hecho de que, de la misma forma que decía el pasaje, que Dios miró la aflicción, la amargura del pueblo, y Dios dijo, oye, esta gente no tiene ayudador, pues ellos son mi pueblo, yo voy a ser su ayudador, y los bendijo? Pero sin embargo ese pueblo le dio la espalda a Dios que lo había bendecido. Pero tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿acaso estamos respondiendo de la misma forma, dándole la espalda al Dios que nos ha bendecido? ¿Acaso estamos respondiendo de la misma forma, no agradeciendo la bondad diaria que Dios tiene para con nosotros? Así que hoy podemos meditar en eso. ¿Cómo estamos respondiendo al cuidado de Dios? Un cuidado diario, a la providencia de Dios para nuestra vida. Segunda pregunta, ¿cuál es nuestra actitud ante las bendiciones de Dios? Nos enamoramos tanto del don que se nos olvida el dador. O sea, nos enamoramos tanto de la bendición que Dios nos da que se nos olvida quién fue el que nos la dio, como le pasó a ese pueblo de Israel. Pidamos en esta mañana que Dios guarde nuestro corazón y que no nos enfoquemos tanto en las bendiciones, sino desbordemos nuestro corazón en agradecimiento y en adoración a aquel que da las bendiciones, al Dios y al Señor Todopoderoso. Meditemos en esta mañana. Vimos también la forma en la cual Dios vio la aflicción de su pueblo y en la forma en la cual Dios intervino a su favor. Jonás, en ese contexto particular, en esa primera parte de esta historia que veremos acerca de este profeta de Dios, simplemente fue uno de tantos profetas que Dios llamó en un momento dado para que el pueblo pudiera conocer la voluntad del Señor y para mostrarle al pueblo que aunque ellos se habían rebelado, que aunque ellos se habían apartado, Dios seguía siendo fiel. Que aunque ellos le habían dado la espalda, el Señor seguía siendo un Dios de justicia, de gracia, de misericordia, de fidelidad. Hermano, es grande el gozo que como creyentes nosotros podemos experimentar en esta mañana al conocer que el soberano del universo, que el Rey y Señor de señores, cuida a su pueblo. Oremos en esta mañana para que seamos consolados, hermano, con esa gloriosa verdad que en algún momento dado le tocó a Jonás decirle al pueblo: ustedes estaban en necesidad, ustedes no tenían ningún ayudador, pero Dios miró su aflicción, Dios los conoció, Dios los bendijo. Lamentablemente la reacción del pueblo no fue la mejor, como decía. En vez de dar gracias a Dios por sus bendiciones, se apartaron de Él. Que no sea así con nosotros, mi hermano. Al contrario, oremos junto al salmista, o gocémonos junto al salmista, ya en el Salmo 31:7, que decía: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, Señor, porque tú has visto mi aflicción, tú has conocido mi alma en los tiempos de angustia. Mira lo que dice el salmista: Señor, yo me gozaré, yo me alegraré en tu misericordia, porque mi aflicción tú me has visto. Como le pasó a ese pueblo de Israel, en su aflicción, cuando no tenían ningún ayudador, Dios los miró, Dios estuvo con ellos. Decía el salmista: Señor, porque en las angustias tú has conocido mi alma, tú le has traído paz a mi alma. Esa es la forma correcta de nosotros responder ante la bendición tan grande que Dios nos da día a día. Es responder en adoración, es responder en agradecimiento a Él. De hecho, sabemos incluso que el profeta Jonás, en algún momento dado de su vida, también es un gran ejemplo de
esas palabras con las cuales yo acabo de culminar, con ese salmo. Porque en algún momento dado de su vida, como veremos más adelante en esta serie, el profeta Jonás se encontraba en un lugar muy oscuro, solo. Y desde allí él reconoció que aún en las profundidades del mar en las que él se encontraba, allá en lo profundo, Dios lo miraba. Allá en lo más profundo a lo cual él había llegado, Dios lo alcanzó con su misericordia. Él también conoció eso. Y nosotros, mi hermano, cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Pero tenemos esa lección para esta mañana. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las bendiciones de Dios? ¿Le daremos la espalda? ¿O al contrario, nos postraremos delante de Él, agradeciendo? Porque por gracia, por misericordia, sin merecerlo nosotros, Él sigue derramando bendiciones sobre nuestra vida. Hermanos, Él es el Dios que ve nuestra aflicción, el Dios que es nuestro ayudador, como lo fue para este pueblo. Y en esa verdad hermosa nosotros podemos descansar en la mañana de hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos edificados, somos confortados, somos retados a vivir para ti, Señor. Gracias por todos estos profetas que tú levantaste, Señor, en un momento dado de la historia para recordarle a tu pueblo, cuando estaban en necesidad, Señor, que tú eras su ayudador, que tú los mirabas, que tú estabas atento a su aflicción. Pero gracias, Señor, porque tú levantaste también en muchas ocasiones a estos mismos profetas para regañar, para exhortar a este pueblo que cuando habían sido bendecidos, cuando habían sido sacados del pozo, de lo profundo, Señor, de donde ellos estaban, en vez de adorarte a ti, te habían dado la espalda. Tú también levantaste profetas, Señor, para decirle a este pueblo que volvieran su mirada a ti. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana. No queremos reaccionar de la misma forma que reaccionó este pueblo, dándote la espalda frente a toda la bondad que tú habías tenido con ellos. Señor, que nosotros podamos reflexionar día a día sobre las bendiciones que recibimos de ti, Señor, y podamos ser agradecidos, reconociendo que cuando estábamos sin esperanza, cuando no teníamos ningún ayudador, como dice ese pasaje, ahí llegaste tú, te nos revelaste a nuestra vida como un Dios poderoso y fuiste tú nuestro ayudador, nuestro sustentador. Que nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado, que nunca se nos olvide, Señor, que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza, cuando estamos enterrados mucho más profundo que lo que estaba el profeta Jonás en un momento dado de su vida, de ahí nos sacaste tú y nos rescataste, Señor, y nos diste una vida nueva. Y a la luz de eso nos has bendecido, Señor, con tantas bendiciones que no podemos contarlas, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos a ti. Ayúdanos a vivir vida de entrega total a ti, Señor, recordando que tú eres el soberano Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, te pedimos. En nombre de Jesús. Amén.